estáis? Bienvenidos a un debate que vamos a realizar en el segundo debate, en realidad, organizado por la editorial Tirando Blanc, por la revista Teoría y Derecho, a quien doy las gracias por haberse atrevido a dejarme como moderador y presentador de este debate. Es, como digo, la segunda conversación que vamos a tener. Una conversación en profundidad. La primera la tuvimos sobre la eutanasia, esta la vamos a tener sobre la prostitución, sobre el abolicionismo y regulación en relación con la prostitución en España. Tenemos para charlar sobre este tema, para conversar con 4 personas que son yo creo que de primer nivel, y es un honor estar aquí conversando con ellas, y las presento muy rápidamente y enseguida daremos lugar a la conversación. La primera es Carmen Calvo, la tengo a mi derecha, conocida, política española, jurista, profesora de Constitucional. A mi izquierda, Gabriela Bravo, fiscal, consellera de la Generalitat Valenciana, consellera de Justicia, de Gobernación y Reformas Democráticas. Está también Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, y está Mariana Llobet, profesora lectora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Gracias a todas por estar aquí, gracias a todos por estar aquí. Y solo comentar como introducción que, bueno, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas se comprometió a presentar y moderar, a presentar una ley integral para abolir la prostitución en España. Y se comprometió a que eso iba a suceder antes de acabar la legislatura. España es el tercer país del mundo en que más hombres pagan por sexo, y es el primer país en Europa que consume la prostitución, detrás de Puerto Rico y detrás de Tailandia. En la base de esta situación, en la base de esta realidad, lo que tenemos es discriminación, tenemos violencia, tenemos vulneración de derechos, y lo que tenemos es la obligación por parte de un Estado de Derecho que se considera democrático, que se considera defensor de los derechos fundamentales, de tomar una posición legal, una posición política, para gestionar, digamos, la parte o el todo de esa realidad que provoca la prostitución. ¿Cómo se debe de afrontar por parte del Estado, por parte de los poderes públicos, la prostitución en relación con la legislación, en relación con las políticas públicas? Para eso, lo que he pedido primero es una primera, digamos, toma de posición muy breve de cada una de las personas que componen esta mesa, y le doy la palabra para ello, y le agradezco su presencia aquí a Carmen Calvo. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias por la palabra y muchas gracias por la invitación. Hay por ahí una frase que casi siempre se la atribuyen a Nietzsche, porque claro, a Nietzsche se lo atribuimos casi todo, aquello de que las cosas tienen los temas, las ideas, ¿no? O tienen concepto o tienen historia. Pues esta tiene las dos cosas. La historia de la prostitución es la historia del sometimiento sexual de las mujeres a los varones, y tiene un concepto en la política de la democracia, de los estados democráticos, de las sociedades contemporáneas y desde luego del Estado moderno, que tiene que ver con la libertad sexual de las mujeres y con la disposición autónoma de su cuerpo y de su energía sexual. La relación, la vida sexual de una persona no reúne ni uno solo de los requisitos de los que el mundo moderno, el Estado de Derecho, considera trabajo. Eso está normado y regulado. No responde a ni uno solo de los requisitos. Está conectado, evidentemente, con otras necesidades de la vida, con otras cuestiones de la propia identidad y de la propia dignidad humana. Por eso las feministas socialistas pensamos que la prostitución es la primera y gran esclavitud de las mujeres en el patriarcado, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, y la prueba evidente de lo que digo, una es
que la prostitución, cuando hablamos de prostitución, no estamos hablando de la libertad de las mujeres en sus relaciones, estamos hablando de la pobreza, de la precariedad, de la marginación, del tráfico de mujeres y de menores como crimen organizado en el planeta. Esto es evidente y demostrable. Y en concreto en nuestro país estamos hablando de un problema que tenemos. Podemos tener muchos como país, de sequía, desertización, de carencia de fuentes energéticas, problemas de España, problemas nacionales, como los franceses tendrán los suyos, como los australianos los suyos. Pues nosotros tenemos un problema con la prostitución. Por eso España es uno de los países que tiene que ir rápido y pronto con este asunto, porque somos un país que consume más prostitución que nadie en términos proporcionales y desde luego el primero de Europa. Es decir, que tenemos un problema en la agenda española, razón por la cual el Gobierno y el propio presidente dan un paso al frente para que podamos tener ya una conversación pública con todos los partidos políticos en el arco parlamentario para ver cómo abordar una situación de esta naturaleza. Y último, antes de la crisis económica del 2008, yo presidía la Comisión de Igualdad, tenía datos, muchos datos evidentemente oficiales de nuestro país. Antes de esa crisis, el 60 y tantos %, casi el 70%, de las mujeres que se prostituían eran españolas, después extranjeras y ahora a la inversa. Significa que en cuanto que vienen las crisis y la marginación económica para muchas mujeres, que incluso son las que tienen que sacar adelante a sus hijos, la vía que un modelo social le da es exclusivamente la prostitución de sus cuerpos para obtener recursos económicos. Este dato es evidente de que ahí se va a partir de la marginación. Así que yo no hablo de libertad cuando hablo de prostitución. Las mujeres que libremente quieran estar en el uso de sus cuerpos no tienen nada que ver con la prostitución. La prostitución tiene historia y tiene concepto, como decía al principio. Gracias, Carmen. Gabriela. Bueno, pues yo en primer lugar también agradecer a Tirant la invitación para estar aquí hablando pues, de uno de los problemas que nos preocupan y nos ocupan en la agenda política. Yo, cuando me preguntas por qué soy abolicionista, mi primera reflexión es pensemos qué significa el término prostitución. ¿Qué es la prostitución? La prostitución no es más que una práctica en virtud de la cual un hombre, a base de precio, consume sexo y adquiere la posibilidad de hacer lo que le dé la gana con el sexo de una mujer, por un tiempo y por un precio determinado. Partiendo de esa definición, de que yo creo que es tan real como lo que las palabras explicitan, una mujer convertida en un objeto que su cuerpo ha sido cosificado, y todo porque lo regulamos en el marco de un contrato que no existe. Partiendo de esto, yo me pregunto, y nos deberíamos de preguntar, más allá de las cifras y de quienes cuestionan si los datos desde el punto de vista empírico no son verídicos, de si no hay 400.000 mujeres obligadas por muchas razones, la trata y otras muchas a prostituirse. Yo creo que más allá de todos esos datos y de esas cuestiones, la pregunta es ¿qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué sociedad queremos para el futuro? Pues ahora que tenemos la oportunidad de hablar y de reflexionar sobre este tema, yo quiero mantener una sociedad que siga anclada en esos patrones patriarcales, donde la posición del hombre superior a la mujer ha llevado a que hayamos normalizado durante siglos que una mujer tirada en una carretera o en un burdel venda su cuerpo y esté dispuesta a que hagan con ella lo que sea, lo que necesite, por precio, o sea, que el cuerpo de una mujer, no el de un hombre, porque el 99% son hombres los que consumen sexo pagado. Yo quiero seguir normalizando eso. Ese es el mensaje que yo quiero trasladar a mis hijos, a mis nietos, que a mí me parece bien que una mujer
por un precio determinado sin saber, y vamos a ponernos al margen de sus condiciones, que normalmente cuando entremos en ellas veremos que no hay voluntad, pero ni siquiera habiendo voluntad, podemos permitir, o sea, que el cuerpo de una mujer esté a disposición de un hombre para hacer con ella y con su sexo lo que quiera, siempre y cuando en medio un precio. Yo creo que esa no es la sociedad que quiero. No creo que, si pienso y creo que construir un mundo y al que aspiramos antes de que pasen 20 siglos más, donde la mujer y el hombre sean iguales, creo que tenemos que acabar, y hay que acabar con la prostitución. Y para acabar con la prostitución, que no va a ser fácil ni va a ser sencillo, yo creo que de entrada el primer mensaje es que esa no es la sociedad que quiero, ni el mensaje, ni puedo apoyar, ni seguir apoyando, o sea, que una mujer tenga que, por un precio, vender su cuerpo. Gracias, consellera. Mariona. Bueno, igualmente de comenzar agradeciendo sinceramente la invitación. Mi postura es radicalmente opuesta a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Para comenzar, a mí me parece que hay que remarcar los siguientes aspectos que creo que pueden ayudar en el debate. Los postulados abolicionistas, creo que hay que distinguir el nivel del diagnóstico del de la solución. Antes de entrar en el diagnóstico, la solución no solo es abolir la prostitución, sino es abolirla a través del uso del derecho penal. Claro, yo soy profesora de derecho penal y como penalista pues llevamos también muchos años, casi 2 siglos, pues en lo que se llama los parámetros del derecho penal liberal, que tiene ciertas limitaciones al jus puniendi del Estado. Es decir, no todo se tiene que solventar con el uso del derecho penal, porque, como digo, ¿qué es ser abolicionista? Ser abolicionista en tiempos recientes no es solo acabar la prostitución, sino hacerlo a través del castigo penal del cliente de todo tipo de prostitución. Y, como digo, la fundamentación de la conducta de un sujeto que compra sexo, de una persona que aparentemente, y ahora entraré en el concepto de libertad, no está coaccionada por ningún tercero, pues es una forma de imputación de responsabilidad difícil de sostener desde, como digo, los postulados del derecho penal liberal. Con lo cual, primer problema, no es solo, porque aquí podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, es una manifestación de la sociedad patriarcal, pero cualquier manifestación de una sociedad desigual y que por tanto no nos gusta, tiene que beber de las políticas criminales, no solo de las políticas públicas, sino de las políticas criminales. Con lo cual, a mí me parece que esta es una primera cuestión esencial, no solo la definición de lo que es el abolicionismo, sino los métodos. Como digo, y aquí es donde entramos los penalistas, uso al derecho penal. Pero además, yendo al diagnóstico, 2 menciones breves. En el diagnóstico, el abolicionismo, porque los postulados del abolicionismo aparecen realmente muy mezclados. Creo que hay que distinguir dos premisas, 2 juicios. Uno es descriptivo y el otro es valorativo. Hay un primer juicio descriptivo que se basa en que hay un porcentaje apabullante de prostitución forzada. A nivel español se ha hablado del 95%, a nivel internacional del 84%. Yo llevo años indagando en las fuentes de estos porcentajes y hay veces que he llegado a la revista Telva, que es donde provienen estos porcentajes que se han convertido en mantras y que se van repitiendo como lo que sirve de base, ¿verdad?, de descripción de un problema que se tiene que atacar, porque obviamente la gran mayoría de prostitución no es forzada y además somos un país de los que más consumen sexo. Esto no, es una cuestión descriptiva, hay que ir a ver las fuentes de donde beben estos porcentajes y no es cierto. Simplemente, muy brevemente, en el año 2006 hay en el diario El País una tribuna del propio defensor del lector que tuvo que aceptar a instancia de una asociación pro legalización de la prostitución que los datos en los que se basaba no estaban fundamentados en ningún estudio científico. No quiero detenerme aquí, para esto pues llevo unos cuantos años investigando, he ido yendo a las fuentes de todos estos porcentajes y al final te das cuenta de que el método es tan científico como el boca a boca.
Por tanto, desde la no voluntariedad de la prostitución es difícil mantener la abolición de la prostitución. Vayamos ahora, como muy bien decía mi compañera / contrincante, a que no es disponible, llamemos a las cosas por su nombre, no es que no sea voluntaria, es que no la vamos a reconocer. Y no es disponible, me parece, porque al final tenemos una concepción de la sexualidad según la cual se puede practicar por amor o por deseo, pero no a cambio de un precio. Y este es un juicio descriptivo que yo no comparto. Mercantilizar la sexualidad de una mujer me parece que no atenta contra la dignidad individual de una persona. Claro, decían, todas son pobres, pero también lo son en otros ámbitos, como la limpieza del hogar o el cuidado de personas mayores, y aquí no decimos que no sean libres, sino lo que hacemos precisamente por sus circunstancias personales es reconocerles derechos. ¿Qué tiene la sexualidad, la mercantilización de la sexualidad, que no lo tenga otro tipo de trabajo? Creo que al final hay una moralidad muy versada, también muy centrada en el género, que, de nuevo, yendo a políticas penales, este bien jurídico supraindividual de vamos a conseguir un cambio social a través del castigo penal, tipificando conductas delictivas, me parece, como decía, para cerrar el discurso, que atenta contra lo que es un derecho penal liberal, que se tiene que centrar en los bienes más individuales de las personas, pero no en meras funciones de la sociedad. Para eso no está el derecho penal. Hay otras políticas públicas, pero no es el derecho penal, y me parece que al final, y para cerrarlo, el abolicionismo lo que está haciendo es, por defender a la mujer en mayúsculas, sacrificar a las mujeres concretas en minúsculas, que no tienen otra salida que le dé por lo menos los mismos ingresos, salvo, pues eso, trabajo doméstico, y que la prostitución por lo menos les da una situación, un estatus socioeconómico en el que pueden empoderarse. Perfecto. Gracias, Mariona. Para cerrar esta primera ronda de fijación de posición, Javier Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias también a Salva y muchas gracias, desde luego, también a vosotros, ¿no? Solo 2 puntos. Uno, es esencial el tema de las cifras, esencial. No es una mera cuestión de abrigar decisiones, no. Las decisiones se tienen que tomar de acuerdo con las cifras. En España siempre hemos padecido de algo, y es que no tenemos una oficina de estadística criminal. Y hemos visto cómo una y otra vez en todo tipo de delitos, da igual de lo que hablemos, en todo tipo de delitos pues nos vamos imaginando las cifras. El problema es que luego se toman decisiones de política criminal sobre esas cifras que nos hemos imaginado. Y además, de vez en cuando se cambian los referentes básicos de los pobres análisis que se efectúan, de manera tal que ni siquiera es posible, con pobres cifras, ni siquiera es posible hacerse la más ligera idea de por dónde van los tiros en la mayor parte de los delitos. Eso no puede ser. Pero si no puede ser en general, en una cuestión como abolición o no de la prostitución, en los términos que los queramos, en esa cuestión, o hay delante un gran estudio, como se hizo, cuidado, con violencia de género, aquella gran y estupenda, con muchos fallos metodológicos, los que se quieran, ¿no?, de principios de este siglo, una gran encuesta victimológica que nos puso un poco las pilas y nos permitió saber por dónde estábamos. O se hace una cosa de esas, o desde luego andar a ciegas. Esto es una barbaridad. No se puede andar a ciegas, y además hay que hacer un diagnóstico de cuáles van a ser las consecuencias, eso es una buena técnica de la legislación, cuáles van a ser las consecuencias de una o de la otra cosa. Pero eso tiene que estar sobre la mesa, si no, no hay posibilidad de tomar una decisión racional. Primer tema. Segunda cuestión, sobre prostitución, que por cierto también es masculina. Y esto no hay que olvidarlo. Y eso da también un enfoque a las cosas que pueden ser distintas. Pero la segunda cuestión, la confusión entre trata y prostitución. No es verdad, por supuesto, y prescindo ahora de porcentajes, que toda la prostitución sea trata o que toda la trata sea... Esto no es verdad. Es más, conocemos cómo a lo largo del siglo XX las convenciones sobre trata han ido de la mano de limitar las migraciones internacionales. Fijaros, en la primera gran convención, la del año 21, hay una clara diferenciación entre lo que es trata y lo que es prostitución libre.
Poco después vinieron todas las miserias de las crisis económicas, ¿no? Lo del 28 millones de personas, etcétera, y se comenzó a realizar una gran traslación de personas de países, de unos países a otros, buscando el trabajo. Por eso en el año 33, alguien ha dicho, Esther Pomares, se hace una metamorfosis del mismo concepto de trata, y la trata la ampliamos en realidad con un propósito claro, de limitar las inmigraciones. Algo parecido ocurrió con la del 49 y algo después con la del 2000. Entonces, ya que hablamos siempre y ya que se refiere siempre al tema de la pobreza, hay que mirar cómo nos hemos valido de la legislación sobre trata y de las limitaciones internacionales a la trata para limitar la inmigración internacional de mujeres pobres. Así de momento, yo creo que con eso... Tengo el uso de la palabra. Sí, bueno, un momentito, por fijar el tema, porque y seguro que va en la dirección de lo que estáis pensando. Como han salido varios temas, yo creo que lo primero que deberíamos porque aquí han salido varios temas, pero hay dos que me parecen como básicos para el problema de la base, que tiene que ver con los datos, es decir, qué es lo que pasa, y qué tiene que ver con la voluntad, es decir, con la libertad o la voluntad. Es decir, ¿qué es la prostitución forzada y qué no lo es? Y qué datos, es decir, qué entendemos por lo uno y por lo otro, y qué datos, qué fuentes nos llevan a decir, porque entiendo que en un país, digamos, en una democracia liberal, lo que vendríamos a decir es, bueno, las personas que voluntariamente, con su consentimiento libremente formado, deciden algo, deciden disponer de sus derechos. Ahora veremos hasta qué, esa es una segunda pregunta, hasta qué límite uno puede disponer de sus derechos o de su dignidad. Eso es otra pregunta, que viene una detrás de la otra, pero ¿qué es, creo, que es la libertad en el marco de la prostitución? ¿Qué es el consentimiento? Uno, y en segundo lugar, ¿qué datos nos vienen a decir que hay un porcentaje de esas personas que no están dentro de lo que nosotras consideramos que es el marco de decisión voluntaria? Carmen, gracias. Bien, por hacerte caso, que es lo que toca con el moderador. Los datos oficiales que yo manejaba cuando presidía la Comisión de Igualdad y que manejo ahora, son del Ministerio del Interior. Y los datos que te dan del porcentaje de mujeres inmigrantes en la prostitución es muy llamativo. Es muy llamativo. Cuando hablamos de precariedad y de marginación, estamos hablando ahora mismo de casi un 83% de mujeres inmigrantes las que están prostituyéndose. Punto uno. No podemos, en este asunto, no podemos hacer más especificidades que las que correspondan y le debemos de meter el método habitual de análisis y de respuesta política. Sería muy curioso que en la historia del patriarcado, que en esta mesa lo aceptamos todos, que ha existido y que existe, que ha sido el sometimiento literal de las mujeres casi como seres inferiores al varón, que también se ha quedado acuñado en tanta literatura a lo largo de los siglos, sería curioso que hubiese quedado algo al margen de ese sometimiento y que fuera nuestra sexualidad. Sería bien rarito. Nuestra sexualidad, por sus características, es fácil de someter, sobre todo porque se somete y se puede someter también con violencia física, evidente. Esta es una característica muy interesante para saber cuál es el origen histórico de este asunto. A una mujer se la podía violar por la fuerza de un varón sobre ella, a una mujer se la puede someter a la violación por razones prácticamente de cómo funcionan las relaciones sexuales de penetración, con lo cual ha sido muy fácil ese sometimiento y esa extorsión de la sexualidad de las mujeres. Las mujeres no han tenido fórmulas de defensa de todo esto, carentes de poder de todo tipo, ajenas al poder donde todo esto se podía considerar delito y perseguir, han tenido
miles de fórmulas subrepticias de adaptación a todo esto, hasta que no hemos podido pelear con nuestras propias armas y hemos tenido incluso que exigir la prueba de la paternidad, como reconoce incluso nuestra propia Constitución, para poder determinar, incluso cuando hemos sido violadas, quién es el padre de nuestro hijo. Es decir, esta es la historia durísima del sometimiento de las mujeres. A las mujeres que libremente se prostituyen, que pueden existir como una minoría exigua, yo no me dirijo. Yo me dirijo a las que conocemos y desde dentro relatan, y sobre esto hay una literatura específica y cualificada muy interesante, de cómo lo que se busca en ese placer no es tanto la relación sexual placentera, entre comillas, sino el sometimiento, la sensación de poder que le sigue dando a un hombre saber que una mujer está disponible, porque nosotras estamos disponibles, siempre hemos tenido que estar disponibles, son verdaderos actos de poder. Y además, la gama de situaciones en las que se ven las mujeres en la prostitución, de malos tratos y de situaciones de riesgo de sus vidas es inmensa, razón por la cual aparece la figura del proxéneta, que es el capo, el extorsionador, que además se queda con parte de su propio dinero. Por eso yo decía antes que no resiste ni un solo elemento de lo que consideramos trabajo. Es más, hace muy poco, y aquí en Valencia, nos relataban una de las muchas mujeres que trabajan con ella, cómo tienen unas enfermedades tremendas, sometiendo a su cuerpo a una cosa que no es trabajo, sometiendo a su cuerpo a una cosa que no es trabajo, no resiste ni una sola categoría en términos, por ejemplo, de higiene y de seguridad en el propio trabajo. Por eso es muy importante que no nos andemos, en este caso, con ambajes. Aquí se trata de quienes pensamos que nuestro cuerpo nos pertenece con la libertad y el respeto debido a nuestra sexualidad, para lo mismo que para la utilizan los varones, por cierto. La prostitución masculina es minoritaria e históricamente ha sido mucho más minoritaria todavía. Esta es otra prueba evidente de qué ha significado esto estadísticamente entre hombres y mujeres, y naturalmente por lo que peleamos las feministas es para que las mujeres tengan los mismos trabajos, los mismos sueldos y las mismas salidas vitales, que no las vean obligadas a la prostitución. Tener como argumento que esta es una salida que te da más dinero, me parece que es el último de los argumentos. Cuando Mariona decía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay políticas preventivas en las que anda la Generalitat Valenciana, la consejera lo sabe porque lo hemos hablado, de políticas de sacar a las mujeres de la prostitución, de las que, por cierto, en un porcentaje elevadísimo, lo primero que te dicen es, quiero salir de esto, quiero un trabajo que no sea esto, quiero una vivienda, quiero el colegio de mis hijos, quiero un sueldo que no someta mi cuerpo a esta situación. ¿Qué es la sexualidad? ¿O a qué la podemos vincular? ¿Al placer, a la moral, al dinero? Esa es otra cuestión, esa es otra cuestión, esa es una cuestión individualizada. Y por cierto, casi todos los derechos están sometidos a consentimiento muy aminorado. Tú no vas al colegio con tu consentimiento. Hay delitos que no se persiguen con el consentimiento de nadie. Quiero decir que enaltecer el consentimiento en este terreno, cuando hay detrás una historia trágica de sometimiento absoluto de las mujeres, nada más y nada menos que con sus propios cuerpos, en algo que no está previsto para trabajar. No está previsto. Y las enfermedades, hay por ahí un libro que ahora es de una médica, de una ginecóloga alemana, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, en el que detalla las barbaridades desde el punto de vista médico que ocurren en el cuerpo de una mujer cuando tiene que ser penetrada 15 o 20 veces al día. No está previsto el cuerpo para eso. A ver si nos enfrentamos a esta verdad, que al final es la más básica de todas. Perfecto. Le doy la palabra a Javier y tenéis la libertad de ir interrumpiéndoos de una manera razonable entre unos y otros, aunque yo iré dando la palabra a Javier. Sí, muy breve. No se puede liquidar el tema de las cifras diciendo que esto es lo que me pasaba interior. No se puede. Y no se puede porque aquí, en materia de política criminal, hemos trabajado durante muchos años con fantasías. Por ejemplo, a partir de los años 60 se propagó en España la idea de que cualquier pena privativa de libertad por encima de los 15 años suponía que la persona que la sufría iba
a padecer alteraciones psíquicas irreversibles. De acuerdo con esto, pues se pusieron las penas del homicidio, nada más y nada menos, y todas las que hay por debajo. Bueno, ¿esto en realidad qué correspondía? Pues a un alemán que en los años 30 dice que hizo una investigación en Alemania, llegó a esta conclusión, se trajo a España por el profesor Gimbernat, lo copió este y aquel, y nos lo comimos todos. Cuando se hizo el primer trabajo un poco serio sobre ese tema a mitad del, como el 2005-2006, las conclusiones no fueron esas. No era un problema de deterioro psíquico irreversible, sino que era más bien un problema social, otro tema. Y hace poco se ha hecho otro trabajo grande por instituciones penitenciarias. No podemos sencillamente darnos por conformes con cualquier número que dice no sé quién. Aquí hay una disciplina, hay un método en sociología muy claro, eso hay que analizarlo, hay que examinarlo y hay que llegar a conclusiones. Otra forma de proceder yo creo que nos lleva a una perfecta irresponsabilidad. Entonces, lo primero, tiene que haber un estudio serio de qué es lo que ocurre, porque si llegáramos a la conclusión ya no del 95, sino del 90 o del 85, yo desde luego sería el primero que saldría con una antorcha a la calle a abrasar los prostíbulos, y a lo mejor con los proxenetas dentro. Pero el primero, pero naturalmente hay que respetar otros planteamientos. Fijemos cuáles son los planteamientos y luego acudamos, de acuerdo con lo anterior, al análisis que sea y a las conclusiones. Pero no se puede liquidar los datos con el tema de interior, y además de interior. Gabriela. Bueno, yo es que creo que hay una pregunta previa. ¿No es derecho penal sí o no? Aquí cuando hablamos, y os lo digo desde el análisis que hemos hecho en el foro para la abolición de la prostitución, ¿vale? O sea, no lo podemos, o sea, es que creo que si, con todos mis respetos para los penalistas, si abordamos el tema desde esa visión tan cortoplacista, desde mi punto de vista, derecho penal sí o no, y si no quiero el derecho penal, pues es que todo está bien, regulemos el derecho, si démosles muchos derechos, que sigan cosificando su cuerpo, sigamos admitiendo una sociedad donde que las mujeres vendan, obligadas o no, su sexo por un precio determinado, eso lo vamos a admitir. Creo que estamos equivocando el planteamiento. Yo he hecho en mi primera intervención una pregunta, y es ¿qué sociedad quiero? Si yo quiero convivir en una sociedad donde siga aceptando que las madres vean fenomenal que sus hijas, cuando sean mayores, se dediquen a que les introduzcan un pene o lo que sea por la boca, por el ano o por la vagina, y que eso se convierta en una profesión. ¿Eso es lo que quiero? Pues yo, si me lo planteo y eso, desde mi punto de vista, no tiene ninguna equiparación con limpiar casas. O sea, ninguna, no es lo mismo, para nada. O sea, yo creo que distinguir, o sea, podemos encontrar en esta vida trabajos mejores, peores, trabajos más duros, también trabajar en una mina es muy duro y acabar con los pulmones, pero creo que una cuestión es valorar qué trabajos pueden ser más gravosos, y otra cuestión es convertir el cuerpo de una mujer en un objeto para que un hombre con ella haga lo que quiera. Haga lo que quiera, y ese es el tema. Luego hablamos del derecho penal, porque aquí creo que lo primero que tenemos, o sea, aquí la cuestión es que no estamos de acuerdo con las cifras, por tanto, no hablemos del problema. Bien, yo del problema claro que quiero hablar. Aquí podremos cuestionar si las cifras tienen un amparo o una consistencia más empírica o menos, pero mis cifras son los testimonios de muchas y muchas mujeres víctimas, porque para mí sí lo son, del sistema prostitucional. Porque he conocido a muchas en el trabajo que estamos haciendo durante años desde la Consellería,
donde unas, porque han sido víctimas de trata, y claro que lo sabemos, y también quienes tenemos idea del derecho penal sabemos que trata y prostitución además tienen una tipificación totalmente diferente en el Código Penal. También es cierto que el Código Penal, tal y como está ahora mismo configurado, no puede proteger de ninguna manera a una víctima de prostitución de su proxeneta, aunque haya vulnerabilidad, aunque haya intimidación, aunque haya una situación terrible para ella de violencia, porque de ninguna forma en un juicio se puede probar. Por tanto, en el ámbito de prostitución coactiva, tal y como está ahora configurado el Código Penal, a las mujeres las deja absolutamente indefensas. Segunda cuestión, mi planteamiento es: yo quiero una sociedad donde el cuerpo de la mujer siga convirtiéndose, siga siendo una mercancía para que el hombre disfrute cuando quiera y como quiera, las humille, las violente y les meta lo que quiera por cualquiera de los tres orificios, sí o no. Pues esa no es la sociedad que quiero. ¿Cómo podemos cambiar esto? Podemos cambiarlo de muchas formas, siempre desde la perspectiva de acabar. Para mí abolir es acabar, es erradicar. ¿Cómo? Mi primera premisa, por supuesto, poniendo los derechos de las mujeres como gran prioridad. A ellas, claro que se las tiene que rescatar de donde están y se les tiene que dar una salida. Y tenemos un problema con la ley de extranjería y no se puede premiar a aquellas mujeres que deciden denunciar y apoyar y declarar, porque a esas sí que les damos un periodo para que puedan estar en España y no las expulsemos. Creo que tenemos un grave problema y creo que tenemos que abordar cambios en la ley de extranjería, cambios en el Código Penal, porque tal y como está ahora mismo regulado es imposible, no es posible. Yo solo os quiero trasladar a los datos de la Fiscalía General del Estado y veréis, o sea, no hay prácticamente condenas por delito de prostitución coactiva, porque es imposible acreditarlo en un juicio oral, es imposible. Por tanto, prostitución sí o prostitución no, para mí es mujer mercantilizada, desigualdad, posición del hombre, y mantengo las estructuras machistas desde un pensamiento de lo que debe de ser las relaciones sexuales, desde estructuras de lo que deberían ser o de lo que son del patriarcado, y por tanto creo que con eso es con lo que tenemos que acabar. Aquí no es una cuestión, porque si hablamos de política criminal, me encantaría que los penalistas fuerais así también de críticos cuando tantas actuaciones del ámbito administrativo que no deberían de haber pasado ahí, las hemos llevado al Código Penal y hemos tipificado y criminalizado, hemos sido pues encantada. O por ejemplo, en el ámbito de ordenación, o sea, aquí la cuestión no es, porque podemos sancionar al putero, al prostituidor, por la vía penal, por la vía administrativa, que para mí además ha habido un debate importante dentro del foro, ¿vale?, donde podemos hablar de otro tipo de respuestas que además incluso a veces la vía administrativa, no la Ley de Seguridad Ciudadana, que además está poniendo el foco en ellas. O sea, aquí el problema es que todo lo hemos abordado al revés. Y creo que en algo estamos de acuerdo quienes defendéis la regulación y quienes defendemos erradicar esta lacra que convierte a la mujer en un objeto para que esté al servicio del hombre. Estamos de acuerdo en una cosa, en que los derechos de ellas, rescatarlas de ahí, darles una salida, ¿vale?, y que puedan además abordar un proyecto de vida con dignidad. Esa tiene que ser la primera premisa, porque no podemos decir abolición o erradicación si luego las dejamos ahí tiradas. Creo que son políticas que tienen que venir de la mano, pero insisto, la cuestión no es ahora derecho penal, porque sancionar podemos sancionar. La cuestión es, yo quiero seguir manteniendo, o sea, que las mujeres sigan siendo objeto y sigan convirtiéndose en el medio para dar satisfacción a todo aquel hombre que quiera pagar por introducir algo en cualquiera de los tres orificios, sí o no.
Mariona, gracias. Llamemos por lo menos a las cosas por su nombre. Yo creo que al final siempre con vuestros argumentos acabáis llegando a donde me parece que vosotras centráis, o vosotras y vosotros centráis el problema, que no es una cuestión descriptiva, es una cuestión valorativa. Es decir, al final las cifras os importan más, os importan menos porque no es una cuestión de valoración, es una perdón, de descripción, es una cuestión de valoración. No es que la sociedad, la prostitución pueda ser o no pueda ser libre, es que no la vamos a reconocer como algo disponible porque es una manifestación de la sociedad patriarcal y por ello tenemos que acabar con esto, porque al final ha salido la palabra mágica, que es la de la dignidad. La dignidad entendida tanto como constructo individual como constructo colectivo. Es un atentado contra la propia dignidad porque no se puede mercantilizar la sexualidad como una afrenta al género femenino en su conjunto, porque efectivamente es una manifestación de la sociedad patriarcal. Claro, como premisa valorativa no podemos decir es cierta o no es cierta, lo que podemos contestar estamos o no estamos de acuerdo y tenemos que ofrecer argumentos. Claro, ¿cuáles son mis argumentos? A mí lo que me chirría es, por un lado, que en otras circunstancias en que las mujeres tienen las mismas características, es decir, son pobres y son inmigrantes y realizan otra actividad, esta sí la podemos reconocer. ¿Por qué? No es lo mismo limpiar casas que vender el cuerpo. Yo pregunto, ¿por qué no es lo mismo? A mí me parece que esto es lo que se llama falso procedimiento empático. Os ponéis en su situación con vuestros valores y preferencias, pero no con las suyas, porque igual hay una mujer que prefiere ganar mucho más como prostituta que como Kelly o como pues bueno, cuidadora de personas ancianas. Lo que pasa es que, por lo que decía la mujer en mayúscula, estáis dispuestas a sacrificar a mujeres que efectivamente consideran, tienen una distinta concepción de lo que es la sexualidad a la vuestra y que os están diciendo, es que nosotras preferimos vender nuestra sexualidad. Además decís, os vais a dejar hacerlo todo. Esto no es cierto. Yo, además de profesora de Derecho Penal, soy voluntaria de la Cruz Roja desde hace 7 años en Barcelona, en un programa en el que salgo 2 veces al mes, tanto a clubs como a calle, a dar soporte a mujeres que se prostituyen. Y las escucho porque me hablan. Y no todas tienen esta percepción de que quieren salir de la prostitución. Hay muchas historias. Yo no voy a negar que estén las vuestras. Y a ellas es a las que tenemos que, si queréis rescatar, si no quieren estar allí, y castigar a los proxenetas y tratantes, pero creo que hay que escuchar a las que tienen otra percepción, tanto de su sexualidad como de sus preferencias vitales, y también ofrecer un reconocimiento sobre estas preferencias. Y aquí es donde yo me doy de bruces con vuestros postulados, pero es que no se puede reconocer porque sois unas traidoras al género. Me parece que esto, es decir, abolir la prostitución del todo, es donde encontramos las desavenencias. Vamos a ver, quien quiera salir, salidas, pero quien no quiera salir, ¿por qué las tenemos que considerar que no se les puede reconocer ese derecho? Y para terminar, 2 cuestiones. Claro, habláis de protegerlas a ellas, pero precisamente hay muchos estudios que ponen de relieve que precisamente los modelos abolicionistas, que ya están en 5 países en Europa, han sido mucho peor para su situación relacionada con la salud y con sus posibilidades vitales. En Francia, que es abolicionista desde 2016, en 2019 hay un recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo Constitucional francés. Sí, está resuelto, pero ¿quién interpuso? Pero perdonadme, no serán los tribunales constitucionales los que me den la tranquilidad. Lo que quiero decir es quién interpuso el recurso de inconstitucionalidad? Médicos del mundo, basándose en muchos estudios que ponían de relieve que los modelos abolicionistas están empeorando las situaciones de estas mujeres que vosotras estáis diciendo que estáis salvando con estas políticas. Simplemente digo que también hay que leer los que están publicando en otro sentido, y en este sentido, cifras. 2010, Naciones Unidas, la única cifra oficial, y yo llevo años investigando esto, la única cifra oficial que he encontrado del porcentaje de prostitución que es producto de la trata. 15%. No es verdad.
tráigamelo y vaya a la fuente. Vaya a la fuente. Yo estoy dispuesta, pero llevo años que no encuentro la fuente. Naciones Unidas 2010. No la cita nadie. Claro, si metemos en el concepto de trata, pues cualquier mujer que por sus circunstancias vitales no quiera ejercer la prostitución o no tenga otras salidas, se nos infla el número, pero esto no lo hacemos con otras actividades en nuestras sociedades. Vamos a ver, yo quiero, Carmen, sí, por favor. Sí, para alguna Sí, sí, cuestión. estamos todos. Los datos del Ministerio del Interior, lo digo porque me ha resultado curioso el pronunciamiento de Javier, los datos del Ministerio del Interior a los que yo he aludido son muy precisos e, insisto, son muy interesantes. Mujeres inmigrantes, que son bastante fáciles para el Ministerio del Interior obtener, entre otras razones porque, como decía Gabriela, yo estoy de acuerdo con ella, tenemos un problema con la ley de extranjería en esta materia. En fin, ya podemos no creérnoslos, pero si cogemos una escalada de no creernos datos oficiales del Estado, que podemos hacerlo perfectamente, a partir de ahí podemos estar ya en otros planos absolutamente valorativos de lo que nos parezca importante. Este dato sigue siendo muy importante. Y cuando tú antes hablabas de la trata en general, las feministas hablamos de la trata con fines de explotación sexual y está conectado con la prostitución. No estamos hablando de la trata de seres humanos, estamos hablando de la trata de mujeres y de menores, niñas y niños también, varones, con fines de explotación sexual. Si hay, evidentemente, demanda, ya sabemos que nos metemos aquí en el bucle de la oferta y la demanda y la oferta, pero a pesar de ese bucle, que es bastante difícil de desentrañar, si hay consumidores, hay un crimen que se organiza internacionalmente para suministrar la materia prima de esa consumición. Y está perfectamente diagnosticado por todas las políticas internacionales en esta materia, y cuáles son las rutas, y cuáles son los países de donde vienen, y cómo España es país de tránsito y de destino preferencial. Incluso nos hemos inventado lo del turismo sexual para abusar de menores en algunos países que yo no voy a nombrar, pero que tenemos identificados en la geografía internacional. No metamos a los menores. Sí, yo los voy a meter. Pero es que no es lo mismo. No, que yo los voy a meter. A las mayores que yo los voy a menores. meter, porque es que muchas de las mujeres que acaban en la prostitución pura y dura son menores abusadas. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Son menores abusadas. Y muchas de las mujeres que acaban en la prostitución, muchas, para las que hemos leído también mucha literatura científica sobre el asunto, son mujeres que muchas tienen una historia personal de violación cuando eran menores o cuando eran adolescentes, y de abusos continuados que terminan con situaciones, y por eso no tienen autonomía de la voluntad. Es que ese es el tema. Pues claro, no tienen pues claro autonomía que de la la tienen mermada cuando han sido sometidas a abusos que le ha distorsionado por completo la autopercepción de ella misma y de su cuerpo. Cuando escuchamos a los menores y hemos modificado... Carmen, por esa vía llegamos a la inimputabilidad general. Estamos perdidos. No, esa salida no corresponde. No, esa salida no corresponde. La historia de la construcción de los derechos humanos es la historia humana de arriesgarse a ponerle límites y puertas a cosas muy difíciles. ¿O es que va a ser solo para este tema? Nos hemos arriesgado a construir el compendio de derechos humanos, a juridificarlo, a defenderlo, incluso a su reacción sancionadora en el ámbito del derecho penal, porque hemos tenido el valor humano, civilizatorio de decir qué es y qué no es, dudando, sufriendo todos para ponernos de acuerdo en un mínimo común, en un consenso común, que ha sido y que sigue siendo muy difícil. Pues decía Mariona, ¿dónde está la dignidad? O tú mismo, complicado. Pero las mujeres exigimos que se ponga también en este asunto para nosotras. Claro, las mujeres que nos consideramos feministas y además progresistas. Yo también me considero feminista y progresista. Pero es que yo no hablo por ti, yo hablo solo por mí. Es posible que estemos que yo hablo solo por mí. Es posible, un momento. Termino una cosa y he terminado. Vale. Es decir, estamos hablando, no, es que ha sido echar un balón fuera antes por parte de Javier, de trata organizada para fines de explotación sexual, que es una tragedia que afecta particularmente a nuestro país. Porque somos un país que tenemos ahí un diagnóstico absolutamente durísimo. Y luego, decía Gabriela, y en las reflexiones que hacemos,
tenemos que hacer políticas de prevención, de sacar a las que están. Sí, sí que sí. Y en eso hay en marcha, además, un proyecto en el que ya están trabajando con financiación, además, supongo que tiene que llegar financiación de los fondos que vamos a manejar, porque hay 8 comunidades autónomas, hasta donde yo sabía, en materia, en fin, de sacar a las que están en este momento y de hacer políticas preventivas. Es tan difícil y tan fácil como donde consideramos que esto es un derecho humano. Y sobre todo, y me remito a algo que es muy básico, el cuerpo de una mujer no está preparado para eso que llamáis jornada laboral, porque no resiste ni un solo asalto del derecho laboral, ni uno solo, te lo dicen ellas. Y para que quede absolutamente claro, yo no hablo, cuando hablo de prostitución, en términos históricos, en términos sociales, en términos políticos, en términos de lo que pensamos las feministas, en términos legales, no estoy hablando de la libertad de las mujeres en individual cuando decide que con su cuerpo hace lo que le da la gana. Estoy hablando de las condiciones de desigualdad y de precariedad de las mujeres en todo el mundo, incluidas las de sociedades ricas, razón por la cual acabamos en la prostitución, por las condiciones generales y de todo tipo con las que las mujeres han tenido que sacar adelante sus vidas. Esto. Pues cambiemos primero esto. No, pero ¿por qué primero eso? Todo al mismo tiempo. Hombre, todo al mismo tiempo. Bueno. Las que trabajamos por esto, también hemos trabajado por las pensiones de viudedad no contributivas. También hemos trabajado por los derechos de las mujeres en las profesiones feminizadas y naturalmente precarizadas. Estamos en todo, que es en lo que tenemos que estar. Todo al mismo tiempo las aboca a la precariedad. precariedad. Porque para eso estamos en porque política. hay 2 cosas que me interesan y lo que os rogaría, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta las 5, porque nos quedan 35 minutos y esto podemos estar aquí un par de horas más. Una de las cosas que me justo al hilo, hay 2 cosas, bueno, hay varias cosas. Una es que estamos hablando del tema de la disponibilidad o la indisponibilidad de los derechos propios. Es decir, y la pregunta que yo me hago y que os hago, pero sé que es muy difícil, para que la reflexión sea muy corta, la pregunta que yo me hago es, estamos intentando, cuando hablamos del abolicionismo y por lo tanto de la intervención del Estado sobre la libertad o la autonomía de al menos un porcentaje de personas que no sabemos cuál es, será el 5%, el 15%, el 25% o el 30%, pero el que sea. Cuando hablamos porque creo que jurídicamente estamos hablando de este tema, en parte al menos estamos hablando de este tema, es decir, donde el Estado puede decir o puede impedir que una presunta autonomía, aunque no sea autonomía, aunque sea una autonomía o un consentimiento condicionado, puede, pero estamos hablando de esto, porque estamos hablando de estados liberales donde en principio el principio de autonomía es esencial y por lo tanto donde yo me tengo que preguntar hasta dónde puedo intervenir legalmente para limitar, aunque sea una autonomía, un consentimiento que sea limitado. Para mí creo que eso es posible que estamos tratando de intervenir en una indisponibilidad que tiene que ver con la dignidad porque no podemos intervenir en otra parte, porque precisamente el sistema de mercado capitalista nos impide, porque muchas veces se está diciendo, ¿por qué no se puede intervenir? Es decir, se está paralelizando, disculpad la palabra o el palabra, entre la disponibilidad de prostituirse y la disponibilidad de estar en un trabajo súper precario. Y como no hemos sido capaces en el estado en el que estamos de acabar con esos espacios laborales súper precarios, decimos, al menos intentemos acabar con esos espacios laborales que de una u otra manera son, o más todavía, porque es la disposición, como decís, del cuerpo, que es algo difícilmente rebatible, como que por el daño que hace, al menos tratemos de acabar con esto. Lo digo por el tema del paralelismo entre trabajar limpiando pisos, por decirlo así, o trabajar en la prostitución. Tema 1. Me gustaría que se fuera muy rápido, porque el segundo, que lo introduzco ya, es la eficacia de la normativa o la ausencia de normativa, la eficacia de los modelos. Porque al final el tema es que lo que se busca es con la intervención de los poderes públicos de los estados es
de acabar con la discriminación, de acabar con el dolor, de acabar con la vulnerabilidad, o por lo menos proteger a las personas vulnerables. ¿Cuáles son? Porque aquí hay una discusión. Suecia y Alemania han tenido éxito. No. Francia Ha lo ha tenido, Suecia claro. ha dicho, ¿eh? Suecia, Alemania, Alemania ha Suecia, aumentado, perdón. sí. Suecia y Alemania, no, Vale. desde dos perspectivas, ¿eh? Sí, Perdón, sí, por si me he confundido. Entonces, Sí, digamos, Suecia ha bajado. como los dos temas que sí que me gustaría que dan para más, lo sé, pero que habláramos. Así que, si queremos, Gabriela y después Javier, y vamos dando la vuelta. Gracias. Bueno, yo quería decir más cosas, Y pero más- ya y que has, más- y ya más que cosas. has No. concretado tanto No quiero las limitar. preguntas, bueno, yo una reflexión previa. Aquí, si demonizamos los datos, tenemos un problema, ¿vale? O sea, por favor, o sea, un poco de seriedad, porque si ahora el Ministerio de Interior no nos sirve, Naciones Unidas tampoco. Sí, Naciones Cuando Unidas, dice, sí. cuando Naciones Gabriela, Unidas... no se te ha perdón, dicho eso. Cuando, Si me cuando permites, Nacio- lo que se te dice es lo Bien, siguiente. Sí. Pero Póngame déjame que usted, acabe. pero si es solo esto, Bien, póngame sí, usted vale. los datos encima de la Sí, mesa sí, con pues, su metodología, muy bien. como hicimos en la Comisión Estatal en la Bien. primera contra la violencia de género, sí. analizamos la metodología, Sí. analizamos la recogida Que de no hemos datos co- y no hemos y conseguido llegamos mucho. a una Sobre conclusión. violencia de Bien. género no Si sabemos interior- apenas nada. Aún, Si todo se exacto, ocurrió en lo Javier, privado. desgraciadamente, Cuando la hicimos gran aún no estadística- sabemos que había que la sacarlo gran a lo público, encuesta- el patriarcado Exacto. nos contestó que Carmen, aquello no, era la mano gran privada. Vamos a encuesta ver. victimológica de principios de los Sí. 2000 y tuvimos algo. La gran ventaja Lo es que que no- tenemos lo que no- experiencia, las mujeres no de lo que nos denuncian ha ni el pasado. 20%. Lo que no se, Ya. termino, Pero a mira, ver. lo que no se nos puede Ya. decir es que hagamos un Sí. artículo de fe. Por ahí no. No, bien. Yo sí que me gustaría poner sobre la mesa datos de organismos que creo que, en fin, que no podemos cuestionar, como es Naciones Unidas, sobre todo cuando alerta del tercer negocio mundial relacionado con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, que es todo lo relacionado con la trata de seres humanos, y voy con Carmen, con fines de explotación sexual, que afecta a mujeres y a niñas, y niñas, y niñas. Cuando hablamos de mujeres prostituidas, desgraciadamente es que hay muchas niñas también ahí. Entonces, partiendo de esos datos, porque, en fin, como primero habíamos desterrado todos los datos, yo quiero hacer una reflexión en conexión con lo que con la sentencia del Consejo Constitucional francés, donde tú has hablado de, vamos a ver, aquí estamos planteando hasta qué punto el Estado puede interferir en un ámbito tan privativo como puede ser el libre desarrollo de la personalidad, de la voluntad como ser humano, y hasta qué punto puede limitar y podemos actuar. Y eso el Consejo Constitucional francés, yo voy a ser muy breve y además muy burda, o sea, porque aquí tengo yo penalistas y no voy a ponerme a ese nivel, pero en realidad lo que viene a decir que lo que tenemos en juego es un conflicto de derechos fundamentales. O sea, que cuando el Consejo Constitucional francés dice sí, castiguen penalmente, que insisto, yo es que hoy ni me interesa entrar en ese debate. No, oye, porque insisto, hay un ámbito administrativo que puede ser incluso hasta más duro, o sea, que no, aunque yo soy partidaria, pero es que si al final el sistema fuera sancionar también y limitar desde otro ámbito, pues podríamos estar en un sistema intermedio, pero aquí estamos hablando de temas para mí fundamentales. Es que yo quiero regularizarlo o lo que quiero es erradicarlo, y yo lo que quiero es erradicarlo. Cuando el Consejo Constitucional francés analiza ese conflicto de derechos fundamentales, dice, de acuerdo, claro que puede haber un tanto por cien de mujeres X, que por las estadísticas y por los datos que sabemos es una minoría, con respecto, perdona, es que esa es la realidad, y ahora hablaré de trata, es una minoría con respecto al número de mujeres atrapadas, secuestradas, violentadas, humilladas, cuyo derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la indemnidad sexual está en juego. Tenemos que actuar y legitimar al Estado, como se hace en muchas otras ocasiones, para que
haya una política criminal y reaccione para proteger los derechos de esta mayoría, porque la realidad de la prostitución, que yo ya sé que no es trata de seres humanos y no es lo mismo, pero el problema es que la trata sin la prostitución no existiría. Si no tuviéramos el mercado, si no tuviéramos el mercado legalizado y dándole solvencia, para que además pueda haber un mercado más clandestino, menos, a través de los pisos, a través de los clubs, para que además, por favor, no castiguemos al consumidor. Bueno, sí, castiguemos al que después de acceder al sexo de una mujer previo pago le pregunte, ¿tú vienes de la trata o vienes del comercio voluntario? O sea, eso es una barbaridad. Y el Consejo Constitucional francés lo resolvió claramente. Por tanto, yo creo, mira, no hay cifras, pero yo traigo unas cifras. No hay cifras según vosotros. Yo sí que creo en algunas cifras. Cifras de víctimas de trata de seres humanos, que son mujeres atrapadas en burdeles y en pisos, sometidas a todo tipo de humillaciones de los puteros que iban a consumir sexo. Entre el 2016 y el 2020, en trata, ¿vale? Estamos hablando de 2.315 de procedimientos judiciales. ¿Vosotros sabéis eso que representa? Eso no es nada, ¿Y sabéis por qué? Es porque el drama es mucho mayor. ¿Y sabéis por qué? Porque la complejidad de esas organizaciones criminales, que además están apoyadas por poderes económicos muy solventes. Por eso, de las encuestas, si preguntáis, y además partidos políticos y en los ámbitos sociales, hay una amplia mayoría que no quieren erradicar la prostitución. Estas mujeres que saben que si denuncian, la familia del país de origen corre un grave peligro. En segundo lugar, que su vida está amenazada. En tercer lugar, que no son nadie porque no tienen documentación, están en situación irregular. Por eso es tan escaso, desgraciadamente, a pesar de ser el tercer negocio que más dinero mueve, sin embargo, el número de procedimientos judiciales, desgraciadamente, a pesar de los convenios internacionales, no somos capaces de parar esto. Y esto sigue funcionando porque el negocio del sexo en los países occidentales lo seguimos, occidentales y no occidentales, lo seguimos admitiendo. Me preguntas por Alemania. Pues en Alemania y Países Bajos, con la regulación, se incrementó el número. ¿Qué pasó con Suecia? ¿Qué es lo que dicen los sectores regulacionistas? Claro, que se van a otros países, que les obligáis a emigrar. Es que esto sí, se dice sí, que en los países donde... y se dicen más cosas. Y los síndicos entran aquí. Sí, pero vamos por partes, porque ese es el otro tema. Entrando a España. Mariona, si quieres, comenta, pero no entramos todavía en la eficacia de los modelos, porque ese es el tema siguiente. Hablemos de lo anterior y lo digo porque esto no es una discusión entre nosotros, sino es una discusión para que nos escuche gente que se entienda y se entienda. Entonces, Mariona y después Javier también, y volvemos sobre y vamos ya a la última parte. Nos quedan 20 minutos. Es importante, se ha vuelto a cambiar el foco, es decir, la razón de abolir la prostitución es un medio para un fin, es decir, ¿es para acabar con la trata de personas o es un fin en sí mismo? Es decir, es una forma de acabar con una de las manifestaciones más flagrantes de la sociedad patriarcal, o es las dos cosas. Pero si es las dos cosas, pues separemos los argumentos, porque para mí también lo veo en las lecturas, lo veo también en los debates. Se mezclan continuamente juicios valorativos con juicios descriptivos y se mezcla continuamente el motivo por el cual se quiere abolir la prostitución. Pongamos el foco en lo primero, en que es un medio para un fin, que el castigo del cliente de toda prostitución servirá para acabar con la trata. Aquí de nuevo hay una guerra de cifras, se llama incluso guerra de cifras. Hay estudios para todos los gustos, como los negacionistas del COVID también encuentran sus estudios. Hay estudios para todos los gustos. Yo aquí también me he pasado un tiempo investigando y encuentro efectivamente algunos que dicen que ha disminuido la trata en países abolicionistas, pero hay otros que ponen de relieve que no, incluso miembros de estos países, especialmente de Suecia. Y no solo se dice que se traslada a otro país, hay muchos estudios que ponen de relieve que se traslada al interior de locales, y esto es lo que ha llevado
obligado a médicos del mundo a plantear la inconstitucionalidad porque considera que está empeorando las situaciones de salud y vitales de todas estas personas. Hay muchos estudios que ponen de relieve esto. Yo no digo que lo otro no exista, pero el problema es cuando tenemos más o menos 50-50 de estudios, ¿a cuál me creo? Y si hay uno que efectivamente implica menos libertad para los ciudadanos, que es la abolición del derecho penal, yo necesito pruebas fehacientes de que esto es así. Con lo cual, respecto a los estudios, me parece que al igual que no sabemos un tanto por ciento de prostitución voluntaria o no, tampoco se sabe si los países abolicionistas están siendo eficaces para acabar con la prostitución y además con la trata, porque hay quien dice que aunque ha disminuido la prostitución, no ha disminuido la trata, que sería el objetivo. Entonces, respecto a las cifras, es muy importante tomar en consideración todos los estudios y para mí el problema es que solo leéis los estudios que os interesan. Solo citáis los estudios que interesan y con esto acabo. Una de las artífices de las políticas criminales europeas en materia de prostitución, que es Marisa Farley, que por cierto es psicóloga, es que si uno investiga penalistas abolicionistas, hay muy pocos. Marisa Farley tiene un trabajo en el 2014 con otros dos autores, en la Albany y los Review, que en la nota 14 llega a la mágica cifra del 84% de prostitución forzada en el mundo. Uno de mis trabajos, publicado por cierto tanto en castellano como en inglés, en una revista importante con 2 peer reviews, quiero decir que estuve años yendo en esa nota 14, que es larguísima, fuente a fuente a ver de dónde provenían. Se citan mails. Mails, ¿cómo se puede citar un mail de una organización que trabaja con las prostitutas más desfavorecidas que eran víctimas de trata? Y se cita también, estos son los 2 casos que más me llamaron la atención, la percepción de un proxeneta en la ciudad de Nueva York. Esa es la cifra que pone la nota al pie para llegar al 84%. Hay muchísimos otros estudios con cifras, yo no estoy diciendo del 100% de prostitución voluntaria, pero muy lejos de ese 90 o 95% que no son citados en este trabajo. Hay un problema enorme, y yo aquí coincido con Javier, un problema enorme de la cita sesgada de fuentes, tanto para el porcentaje de prostitución como para la eficacia del castigo penal. Por eso creo que lo penal, aunque digáis, eso es secundario, no es secundario, porque la política de cierre es el castigo penal. No hay cifras incontrovertidas, no hay estudios incontrovertidos de que esté disminuyendo la trata. Entonces llegamos, por eso entráis a lo otro. No, pero es que no es una cuestión de fin, o sea, de un medio para un fin, no es una cuestión de fin en sí mismo, es que es una cuestión valorativa, de acabar con el género, pero entonces estamos hablando de otra cosa y esa otra cosa tiene que ver con una valoración de la dignidad que, pues no. Sí, no es irrelevante la opción por el derecho penal. ¿Por qué? Porque se ha producido un giro carcelario en buena parte de las corrientes feministas o en algunas corrientes feministas, no quiero meter a todo el mundo en el saco, en algunas corrientes feministas radicales. Ha habido un giro carcelario con la misma violencia de género y hemos tenido en ese tema un punto en una sentencia de 20 de diciembre de 2018, cito de memoria, en la cual una mujer agrede a su pareja, le devuelve la bofetada, ella le vuelve a agredir, resolución de condena, 6 meses a él por el 153, 3 meses a ella por el 147. Impresionante. Esto no hay forma de explicarlo. Y eso es por la manía esta de llevar las cosas sí o sí a lo carcelario. Esto no es aceptable. 2, hay un punto al que tenemos que llegar de acuerdo. Yo estoy dispuesto a creerme lo del Ministerio del Interior, incluso al Tribunal Constitucional. Hasta ahí. Mira, yo estoy dispuesto a todo, pero como no soy creyente, lo que exijo es lo que dice Mariona: pónganos los papeles encima de la mesa. Díganos cómo se ha hecho, dónde están las encuestas que han realizado, cuál ha sido el universo que se ha elegido. Díganos todo eso y llegaremos de acuerdo y cerraremos un problema que es el problema de las cifras, que es un problema esencial. En tema, y termino brevísimamente, Fernando, el tema de la voluntariedad. Cuidado, que hay trata a mujeres y sin embargo no hay prostitución forzada. Y sin embargo, al mismo tiempo hay explotación laboral. Sin existir lo otro. Y esto lo que quiere, y esto lo que quiere decir, entre otras cosas,
es que efectivamente hay mujeres, unos dicen que muchas, otras pocas, el porcentaje no entró ahí, dicen, bueno, es que ejercemos voluntariamente la prostitución. Claro, el tema, a partir de ahí, está, la reconocemos mayoría de edad las mujeres para decidir qué hacen con su sexualidad o no lo hacemos. En un tiempo en el cual, además, en España se está limitando extraordinariamente y de forma muy dolorosa, se está limitando incluso la capacidad del consentimiento para expresar su sexualidad de alguna manera. Y esto se pone en manifiesto en el proyecto de ley de libertad sexual, que está ahora mismo en Cortes, en el artículo 178.1, en el que se obliga, porque si no se cometen agresiones sexuales, a que haya un acto de consentimiento, lo que significaría, entre otras cosas, lo siguiente, lo que significa que si uno se arrima a su pareja por la noche, cuando está dormido y la abraza y le acaricia, en ese momento puede cometer un delito de agresión sexual. Hay una tutorización de lo que es la libre voluntad en materia sexual que no se puede aceptar. Yo creo que hay que respetar la libertad a la hora también de decidir cómo se maneja la propia sexualidad. Bueno, digamos que ahí se abre otro tema que ya le digo a Salva, convoca otra tertulia, porque creo que ahí abrimos otro tema, pero como nos queda un cuarto de hora y sí que me gustaría que tratáramos varios temas, aunque ya ha salido, es, bueno, lo que sí que sea, probablemente lo que no haya acuerdo, porque en relación con los datos, es sobre el porcentaje de prostitución forzada y sobre trata y sobre la explotación sexual de las mujeres. Pero, bueno, ¿cómo se acaba con lo que estamos de acuerdo que es intolerable? Es decir, que no forma parte de la libertad. Es decir, ¿cuál es sea absolutamente, y ahí entramos en el tema de los modelos. Y la dificultad. Evidentemente no hay ningún modelo perfecto y no lo va a haber, pero ¿por qué defendemos, por qué se habla el modelo sueco y por qué se dice que el modelo sueco es eficaz o es ineficaz, y lo mismo del alemán o el finlandés como modelo mixto? Ahí me gustaría que termináramos, ojalá pudiéramos seguir más con eso, Carmen, gracias. Como imagino que es la última intervención que habrá otra más, puedo tener, voy a expresar de manera bastante telúrica lo que he visto, lo que estamos viviendo aquí. Va a ser la única cuestión verdaderamente importante desde el punto de vista de la fundamentación de un derecho, que es nuestra libertad sexual, el derecho a nuestro propio cuerpo en el uso de la sexualidad sin necesidad de estar marginadas, sometidas, pagadas, traficadas, secuestradas, amenazadas, que vaya a requerir papel de fumar, porque lo único que nos falta es pedir papel de fumar. O sea, para esto es para lo único que yo voy a ver en la historia del debate del avance en materia de derechos humanos contra todo tipo de discriminaciones que ha vivido la humanidad desde la primera declaración de Virginia de 1777, que estemos primero dando datos. Y al mismo tiempo, como decía Mariona, pues ese es eso, que nos tenemos que pronunciar en sí o en no, y en buscar después cuál puede ser el procedimiento normativo, sancionador del Estado, las fórmulas eficaces, las fórmulas ensayadas, las que han funcionado y las que no han funcionado. Parece ser que va a ser la primera cuestión, gran cuestión, donde se debaten al fondo posiciones éticas, políticas, jurídicas, técnicas, que vayamos a pedir papeles previos de todo tipo para acabar diciendo algo tan simple como que algunos veis que esta historia del patriarcado no solamente se puede normalizar, sin más miramientos a qué tipo de mujeres son abundantemente y en mayoría quienes llegan y acaban ahí. ¿Por qué razones? Porque no podéis negar que existe el crimen organizado con la trata de fines de explotación sexual, que las historias son las que son. O sea, esto no se puede negar. Obviamos toda esa historia y nos colocamos delante de una especie de laboratorio técnico donde necesitamos no sé qué cuadro de datos y de cosas para poder tener un primer pronunciamiento claramente político, desde mi punto de vista ético,
y a partir de ahí decir ¿y cómo procedemos? Bueno, pues esto te lo dicen los alcaldes y las alcaldesas. Yo he estado reunido con alcaldes y alcaldesas, yo en esto también llevo mucho tiempo, Mariona, mucho tiempo. Lo que pasa es que yo soy ágrafa en esta materia, donde te dicen, claro, yo sé que no les puedo negar una licencia para abrir un local, porque se la doy por hostelería, por ocio, por lo que sea, y sé perfectamente lo que pasa ahí. Mira qué fácil si pudiéramos tener algún tipo, sí, de intervencionismo del Estado, para saber qué es lo que hay o qué es lo que no hay en ese local. Mira, por dónde, y nos interesa mucho. Bueno, pues este va a ser, ya ha salido a danzar lo de las feministas radicales. Hace mucho tiempo que no me lo decían, Javier, casi te lo agradezco, me acabo de rejuvenecer 10 años, me ahorro el ácido hialurónico, ya vuelvo otra vez a hacer feminista radical, de las que está radicalmente dispuesta a contribuir modestamente a que las mujeres no sean humilladas y violentadas en su sexualidad y la suya sea tan libre como la de los varones, porque volvamos a hacernos las preguntas primitivas, que son las que importan, las primitivas que son las que suelen dar la clave de lo falsamente complejo, de esto que hablábamos antes de iniciar la grabación, de lo falsamente complejo. ¿Quiénes han estado sometidas a esto? ¿Quiénes hemos sido violadas? ¿Quiénes hemos sido abandonadas con hijos desconocidos? Hombre, pero si existía la figura del padre desconocido, que hasta para morirse de risa trágicamente, como si las personas pudieran venir sin padre, y todo esto lo ha aguantado el patriarcado. ¿No será que hay que preguntarse si es el quinto tirabuzón con doble vuelta y entrada a la espalda del patriarcado para que podamos mirar de frente la verdadera libertad de una mujer, que es tener trabajo y no acabar en esto? Y la prueba del algodón. A los padres, a las madres de quienes penséis que esto es un trabajo, empezar a trabajar con vuestras niñas, ¿eh? Los niños no, porque estamos hablando de prostitución mayoritaria, la de las mujeres. A empezar a trabajar las niñas para prostitutas, másteres en la universidad, para que sean buenas profesionales. Carmen, ese es mal argumento. Ese es un argumento. Sí, porque estamos en lo telúrico, lo que nos estamos jugando el modelo de sexualidad en el que el mundo ha tenido que transitar. Carmen, estás haciendo trampa en la argumentación. No, y te diré por qué. No, también yo sostengo que ¿qué hacemos con esto? Valorativo, posicionémonos. Vivimos un modelo de sexualidad unido a la reproducción, que quizá lo ha necesitado la humanidad para sobrevivir, sobre las exigencias de los varones. Porque sobre todo este debate también habría que poner en medio qué ha pasado con nuestro placer, que es que lo hemos tenido que reivindicar antes de ayer históricamente. ¿Qué ha pasado con Pero es esto? que te vas de un sitio a otro. No, claro que me voy. Mira, es claro que te escapas y lo metes en una costelera. No, es que lo metes en una costelera. Nosotras somos todavía mucho más primitivas. ¿Y sabes por qué? Porque, como decía otra compañera que está aquí, que no ha hablado, conocemos muy bien lo que es soportar el poder. Como decía una compañera italiana, las mujeres sabemos muy bien cómo funciona esto, porque hemos estado debajo, y el que está sometido sabe interpretar todos los registros de donde se mueve por el miedo con el que anda. Las mujeres interpretan muy bien psicológicamente, claro, sabían muy bien lo que le iba a pasar con padres, varones, ejército que entraba y lo primero que hacía era violarte. Claro que lo sabemos muy bien, conocemos muy bien todos estos registros. Es tan fácil como si queremos esto como fórmula de profesión, o como si queremos que a las mujeres les pase como a los hombres, que trabajen en otras cosas, incluso precarias, mientras que no podamos ir levantando esas precariedades. Mira, Carmen, Un momento, le voy a dar la palabra a Javier, haremos y después haremos una intervención de cierre, pero 22 Javier, segundos, Mariona, te lo y aseguro. Carmen, ni radical ni primitiva. Nadie que te conozca pues se atrevería a llamarte primitiva, por Dios, y yo tampoco. Mira, yo creo que no hay que castigar la tenencia para el propio consumo de drogas. Creo que no hay que castigarla, me opongo y me he opuesto siempre. Eso no quiere decir que yo quiera ver a mi hijo dándose la droga. Entonces, por eso te he dicho, oye, no me hagas trampa. Pero aquí estáis hablando de una segunda profesión. y rapidísima. Por ejemplo, en materia de drogas, y ya que estamos ahí, se han dicho por muchos, hombre, no, primero hay que penalizar el consumo, Primero el consumo antes que la oferta. Y eso, sobre todo, ha sido una pelea muy latinoamericana. Sí. No. Mire usted, vamos a castigar donde hay que castigar primero. 22 segundos, ¿te dice? Mariona. Yo algunos puntos muy concretos
cuando se nos acusa que ahora de repente los penalistas nos preocupamos de que queremos que se nos ofrezcan cifras para que se hagan buenas políticas públicas y en concreto criminales. Esto demuestra que no nos leéis nada, porque muchos penalistas llevamos mucho tiempo en muchos otros ámbitos pidiendo en muchos otros delitos que por favor se ofrezcan cifras y nunca se nos ha hecho ni caso, con lo cual para mí no es una ofensa, como decirlo, hacia vosotras, sino que al contrario, o hacia vosotros, sino hacia nosotros los penalistas, que no se nos hace ni caso. Eso es el primer punto. Segundo punto, concepto, no podemos estar confundiendo conceptos. Claro que la trata es un fenómeno con el que hay que luchar con todos los medios posibles. Claro que la explotación es un fenómeno contra el que hay que luchar con todos los medios posibles, pero la prostitución per se no es sinónimo de trata ni sinónimo de explotación. Entonces, simplemente lo que estamos pidiendo es que se distinga la prostitución voluntaria en un sentido jurídico-penal. La libertad me parece, igual que la dignidad, dos de los conceptos más complicados que existen. Estoy hablando, por tanto, de una libertad a nivel jurídico-penal. Si no hay un tercero que obligue a ejercer la prostitución, tenemos que hablar jurídico-penalmente de prostitución voluntaria. Lo que tenemos que prohibir es cuando aquí sí haya explotación laboral, aunque la prostitución sea voluntaria en el sentido de que han sido mis circunstancias vitales y no un tercero quien me ha abocado a la prostitución. Con lo cual, me parece que no hay que confundir trata, explotación y prostitución. Y no hay que meter en el mismo saco tampoco la prostitución de menores de edad que la de mayores de edad. Y creo que aquí, si me permiten, se os ve el plumero, porque estáis tratando a las mujeres mayores de edad como niños o niñas inimputables a las que se tiene que proteger porque no son capaces de decidir sobre si quieren mercantilizar. Eso ya sí que sería ser primitiva y no lo somos. Pues entonces, ¿por qué todo el rato se os cuela lo de los niños y sobre todo las niñas? Estamos hablando de mujeres mayores de edad, que es verdad que no tienen otras grandes salidas profesionales. Bueno, yo tampoco querría, no tengo hijos, tengo sobrinos, efectivamente, que ejercieran la prostitución, pero tampoco me gustaría que trabajen en la minería o, como en muchos otros lugares del mundo, portando azufre y muchos otros trabajos que me parece que también son muy dañinos para la salud, pero que precisamente por ello se les reconoce para que no lo sean tanto. Con lo cual, al final, nos vamos a la moral. Y eso me lleva a la última cuestión. Efectivamente, la prostitución es una manifestación de la sociedad patriarcal, pero como muchas otras. ¿Por qué nos hemos centrado, por qué nos hemos fijado solamente en la prostitución? Me parece que sí, que hay que... Solo en eso, estamos centradas en muchas cosas. Pero castigo penal, pero no es verdad al mismo nivel. Castigo penal de abolir, solo queremos abolir la prostitución. ¿Por qué no abolimos también otras estructuras a través del derecho penal? Esta es una estructura congénita y ancestral del modelo, porque nos jugamos algo tan primitivo y tan básico como es nuestra libertad sexual, como es un embarazo, como es la prole. Es que nos jugamos algo mucho más definitivo que lamentablemente bajar a una mina con azufre. Pero no habéis, disculpadme, pero no os habéis escapado, os habéis olvidado. Y como Salva me ha dicho que tenemos como 5 minutos más, antes de entrar a la intervención final, no me resisto a que, si tenéis algo que decir, digáis algo sobre el tema de los modelos. Es decir, lo que tenemos es, lo que sale constantemente en los medios es el modelo sueco, modelo alemán, es decir, modelo digamos, el que regula, el modelo que abolicionista, y se dan diferentes datos sobre el éxito de unos y de otros modelos. Me gustaría que brevemente, al menos, digáis cómo lo veis, Gabriela. Pero déjame una previa, por favor. No, siempre os dejo una previa a todos. Sí, antes de entrar en el modelo, claro porque... que sí. Por supuesto, pero vais a tener una intervención final, muy breve. Sí, que no es esta la final. Yo quiero volver a insistir en que no abordar el problema en su complejidad y lo que es y la gravedad que representa la cosificación y la mercantilización del cuerpo de la mujer, aceptado históricamente, que la ha convertido en que el hombre entienda que pagando puede usar su cuerpo y su propia libertad sexual a su propio antojo. Creo que la excusa de no abordar si esto es lo que queremos,
si esto es lo que queremos perpetuar regulándolo, la excusa no puede ser es que no quiero aplicar el derecho penal. Yo creo que deberíamos de haber abordado, desde mi punto de vista, la primera premisa, y lo ha dicho Carmen, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo porque esto no tiene nada que ver con el trabajo de minero al que te has relacionado, ni limpiadora de casas, porque la utilización del cuerpo de la mujer, la cosificación, la convierte a ella en un objeto. Por esa regla de 3, y defendiendo en aras a ese derecho a la libertad y al desarrollo de su personalidad, vamos a legitimar también que cualquier persona en un momento dado se dedique a vender sus órganos mientras pueda vivir con la mitad de los mismos, porque también tiene derecho a su propio desarrollo de la personalidad. Y aquí no se trata, no, es que puede afectar a su vida y su integridad física y el Estado le tiene que proteger. Y también, en el primer caso, está afectando a su indemnidad sexual. De hecho, hay una sección en el Código Penal que el bien jurídico protegido es la libertad sexual de la mujer. Por tanto, para mí, el primer de todos, efectivamente, pero desgraciadamente son más las mujeres violadas, desgraciadamente son más las mujeres asesinadas, desgraciadamente el 99,9% de las mujeres atrapadas en el sistema prostitucional de las personas son mujeres y el 99% de consumidores son hombres. Y esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Dejemos ahora el derecho penal, y ahora te hablo de los sistemas enseguida. Dejemos, primero, yo creo que es la gran cuestión, ¿qué sociedad queremos? O sea, quiero trasladar a mis hijos, a mi hijo de 19 años que siga yendo a los burdeles, o que vaya a los burdeles a utilizar y aprovecharse del sexo previo pago de una mujer, considerándola como un objeto, porque ese es el gran problema. O sea, ellas tradicionalmente consideradas así como una especie de objeto que hoy utilizas y que además puedes hacer lo que quieras. Las objetiváis vosotras. No, las objetiváis quienes entendéis que esto tiene que configurarse como una relación laboral, que nada tiene que ver con bajar a la mina ni limpiar a las casas, porque esos trabajos no cosifican. Pero, segundo. Sí, no, exacto, segundo y 30 segundos porque en esto voy a ser muy definitivo. Es decir, el tema de la disponibilidad y ese tema ya lo hemos hablado, por tanto se ha repetido. Tenemos un 30 segundos para un minuto como mínimo, como máximo, para hablar del tema de los sistemas y después una ronda final para este tipo de cosas, porque si no, no llegamos. No llegamos, vale. No llegamos al tren. No llegamos al tren. Por tanto, Gabriela, de una. Bien. Yo creo que de los dos sistemas ahora mismo que en los países europeos, Alemania o Francia o Suecia, que fue el primero en lo que podemos optar o analizar, creo que ninguno de los dos, desde luego, puede prescindir de un plan de ayudas, de apoyo, de integración para rescatar a las mujeres que están atrapadas en el sistema prostitucional. Yo creo que la parte positiva, aunque los datos no se los crean los penalistas, pero por lo menos lo que hemos visto con mayor o menor rigor, es que al prohibir y al sancionar el consumo, ha bajado el número de mujeres víctimas de trata, y eso es una realidad, sobre todo en Suecia, aunque también, insisto, hay quienes critican y dicen, bueno, pues que al final hay muchas mujeres pues que buscan otros países donde sigan, bueno, pues teniendo una regulación más permisiva, pero yo desde luego creo que para mí el sistema abolicionista, acompañado de políticas públicas que las apoyen, porque es que no podemos, insisto, pero unas políticas y unos cambios legislativos importantes que pasan por la ley de extranjería. O sea, a esas mujeres hay que darles una salida profesional, hay que darles una salida habitacional. La situación que ahora mismo viven muchas víctimas de trata y muchas mujeres prostituidas que quieren salir de ahí es la falta de recursos y de políticas públicas que las apoyen para salir adelante, y yo creo que esa es la clave.
Muy corto, por favor. Sí, cortísimo. Mariona conoce muy bien los datos de Suecia y las consecuencias indirectas de haber llevado a cabo una política abolicionista, y que son unas consecuencias tremendas. Como es siempre tremendo, una consecuencia de clandestinidad, como es siempre tremendo una consecuencia de que si se castiga también a los consumidores, estos no colaboran porque se exponen inmediatamente a ser sancionados. Entonces, las consecuencias que de momento tenemos y que están observadas en Suecia son para pensarse las cosas. 1. 2. Yo soy un firme partidario, siempre lo he sido, de respetar la voluntad de las personas. Entonces, la libertad de la voluntad, incluso para el uso del propio cuerpo. No se puede tratar a las mujeres como menores de edad, ellas tendrán que decidir. 3. Por supuesto que estoy de acuerdo en políticas públicas, por supuesto, porque me repugna la prostitución, ya no digamos la criminalidad organizada, etcétera. Estoy por impulsar políticas públicas que ayuden a estas mujeres a salir de esa situación. Pero no nos vamos a equivocar. No va a haber dinero, lo sabemos, porque nunca lo ha habido. Entonces, no digamos ahora cosas que no se van a respetar. Y si en un determinado momento se presenta una ley, esa ley tendrá que ir con un presupuesto de verdad acompañado, porque si no, no nos la vamos a creer. Y yo es que no me creo nada. Mariona, 30 segundos, no, un momento para hablar de modelo y después damos una vuelta mínima de 30 segundos para mensaje final, ¿vale? Pero muy rápido todo, por favor. Sí, efectivamente, como comentaba antes, hay una guerra de cifras. En uno de los trabajos, la nota 132, allí pongo, por lo menos hago un resumen de los estudios que dicen que sí, ha disminuido la trata y la prostitución con el castigo del cliente en los países abolicionistas, y los que en cambio dicen que no hay prueba fehaciente de que esto sea así. Además hablan de efectos perversos como el hecho de que se haya trasladado al interior de determinados lugares, con lo cual efectivamente tampoco Alemania y Holanda están exentos de críticas. Lo que pasa que lo que tenemos que ver es que se puede mejorar, y a mí me parece que con los problemas que también presentan los modelos holandés o alemán, hay más espacio para una mejor situación general de las mujeres que a la inversa. Y en este sentido, para acabar, nunca se habla de Nueva Zelanda. De hecho, las propias trabajadoras sexuales dicen que lo mejor es el modelo neozelandés, que incluso distinguen entre el modelo regulacionista y pro derechos, y ahora hay algún sector que ha empezado a distinguir entre regulación y pro derechos, y que pivota sobre todo en el trabajo autónomo, con lo cual yo creo que también deberían empezar a estudiarse cómo se ha implementado en Australia y sobre todo en Nueva Zelanda este modelo. Gracias, Mariona. Vamos a utilizar 30 segundos para que Carmen, Javier, Mariona y Gabriela acaben diciendo el mensaje que quieran decir después de la conversación. Es un tema muy, muy difícil, porque llega al meollo de la cuestión de cómo nos hemos relacionado los hombres y las mujeres, nada más y nada menos que desde nuestra sexualidad, y de cómo las mujeres hemos sido pertenencia personal de los hombres durante toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, no nos ceguemos la hierba en los pies planteándonos los pros y los contras antes de iniciar el camino, como no lo fue pelear porque se reconociera la violación dentro del matrimonio, en el que estuvimos muy solas, no nos acompañaron los penalistas, donde iniciamos el camino de decir que la violencia no era el amor de la vida privada, sino que era un gran asunto de la seguridad del Estado con las mujeres que acabábamos asesinadas. Como no era nada de eso fácil, esto tampoco, pero este es el único camino del respeto a la libertad, a la autonomía del cuerpo de las mujeres y a su proyecto de ciudadanas en el mundo. Por lo tanto, aquí no hay muletas ni ambajes, o estás o no estás, y si estás, pones toda la técnica que puedas al servicio del objetivo final. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Javier. Carmen, uno no se puede inventar los datos. Esto que acabas de decir de los penalistas, de la misma forma que antes se dijo de orden público y seguridad pública, es sencillamente incierto.
Y encima, en mi caso, gracias a esta editorial, soy quizás uno de los autores que más ha publicado precisamente sobre orden público y seguridad pública. Y en el otro tema que mencionas, desde el primer momento, quizás porque tenemos un escalafón que hasta un determinado momento ha estado todo a la izquierda del Partido Socialista. Y eso no ha sido en vano. Entonces, esto no es así. ¿Yo qué creo que debemos hacer? De entrada, lo que hay que hacer es implementar todos los medios legales, todos los instrumentos para luchar decididamente contra la explotación, contra la trata y contra la violación forzada. Y plantearnos a continuación todo el resto de los temas. Mariona. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en la necesidad de una sociedad más igualitaria. La cuestión es cómo y contra qué, y aquí es donde pues, aparecen las diferencias, ¿no? Los distintos enfoques. En primer lugar, diría que hay que escuchar también a las mujeres que ejercen la prostitución, y este para mí es uno de los grandes sesgos del abolicionismo. No están escuchando las voces de todas aquellas mujeres que afirman que están ejerciendo el trabajo sexual por propia voluntad y que esto, lejos de ser algo que atenta contra su dignidad, precisamente las empodera. No solo es que no las cosifique, sino que las empodera porque les da otras salidas dignas, con lo cual me parece que se están desatendiendo todas estas voces desde las políticas abolicionistas, que están muy enconadas en sus postulados y que no se abren a pues otras percepciones, a otras realidades. Y por último, para terminar y para trazar también algún puente, porque todo el rato estamos centrándonos en las diferencias y también hay puentes. Yo, aunque esté a favor de la regulación, sí que impondría límites a esta regulación y, por ejemplo, no daría licencias, igual que no daría licencias al lanzamiento de personas de corta estatura, como con razón ha dicho Naciones Unidas en un caso pues, de una persona de corta estatura que recurrió precisamente que en Francia esas licencias no fueran posibles porque atentaban contra la dignidad de las personas. Yo estoy de acuerdo con un concepto de mínimos de la dignidad de los seres humanos, simplemente que la metería, la ubico en el ámbito del derecho administrativo a la hora de dar licencias. Y, por ejemplo, el barrio rojo de Ámsterdam no lo permitiría, igual que no permitiría la tarifa plana en Alemania, que por 15 euros te podías comer una salchicha, beber una cerveza y tener sexo con una prostituta. Es decir, hay determinadas formas que, atendiendo a esa dignidad de mínimos, no me parecen aceptables en nuestro sistema de derecho, pero no la abolición absoluta, considerando que eso, que es una forma de acabar con la sociedad patriarcal, y por eso se impone un deber de tolerancia. Desde la filosofía política eso también me parece muy relevante, un deber de tolerancia a todas las mujeres que afirman que sí que ejercen la prostitución por propia voluntad y no se está escuchando. Para terminar, Gabriela. Gracias, Mariona. Bueno, pues yo para terminar quiero concluir diciendo que voy a seguir trabajando para erradicar la prostitución, porque pienso firmemente que es una clara manifestación de la desigualdad estructural entre hombre y mujer y que no es más que una clara expresión de la posición de dominio sexual y en todos los aspectos del hombre sobre la mujer. Creo que es hora de que fijemos el foco más allá, más allá de qué jurisdicción vamos a utilizar, pero sí el foco en los proxenetas y en los consumidores. Creo que eso es esencial. Y una última reflexión. Espero que, igual que hace apenas 100 años, acabamos con la esclavitud y muchos esclavos estaban muy bien en ese contexto y no querían dejar de ser esclavos, y también porque entendían que salir fuera al mundo también era muy complicado y que seguían manteniendo su status quo, y eran muchos también los que consideraban que debían de seguir así, y durante muchos siglos los estados y los gobiernos vivieron con la esclavitud. Yo aspiro a que pronto y en un futuro que tengamos y que veamos además en poco tiempo, la gente joven se haga la pregunta que un día planteó el presidente Zapatero: ¿cómo pudimos aceptar esto? ¿Cómo durante tanto tiempo pudimos aceptar
la cosificación y la mercantilización y la indignidad que representa la prostitución. Muchísimas gracias. Prostitución y esclavitud no son lo mismo. Bueno, pues... Bueno, muchísimas gracias a Carmen Calvo, que ha debido de ausentarse antes de terminar, Mariona Llobet, muchísimas gracias, a Javier. Muchísimas gracias, Javier, también por tu participación y por la conversación, y a Gabriela Bravo, a la editorial Tirant lo Blanc, a la revista Teoría y Derecho, por permitir y por propiciar y arriesgarse a estos debates, a conversaciones. Esperamos tener una tercera conversación y que me deje moderarlo también, porque ha sido muy divertido. Gracias y hasta la próxima.